Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos también a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos un panel realmente increíble con el tema de feminismo o barbarie. ¿Por qué hablamos de feminismo o barbarie? Porque quizá estemos viviendo una barbarie absoluta y no nos damos cuenta porque es bastante invisible o tan normalizada que se nos ha invisibilizado. Aquí ven dos pancartas, una que habla de esta tendencia que pareciera muy progresista, pero que sin embargo es de una peligrosidad extrema, como todo es una construcción social y la única realidad pareciera la autopercepción individual. Uno de estas pancartas dice: la enfermedad mental es una construcción social. Hablamos de la discriminación, por supuesto que es una construcción social, pero la enfermedad mental es una realidad absoluta y terrible muchas veces, que debe ser tratada por profesionales, por supuesto. Y por el otro lado vemos la barbarie desde las instituciones. Aquí hay una enfermera de Jujuy, desde donde les hablo, con una pancarta para el Día del Personal Sanitario, que por supuesto sabemos que la gran mayoría son mujeres, y la pancarta dice: dicen que somos esenciales y nos tratan como descartables. Realmente terrible esta barbarie desde el Estado, desafortunadamente. ¿Qué hacemos con nuestros niños y nuestras niñas? Aquí tenemos 3 recortes, 3 artículos de periódico, en donde dice: coronavirus, esto es en mayo del año pasado, los bebés nacidos por gestación subrogada varados en un hotel en Ucrania. Y este es el mundo en que estamos viviendo y que esperemos podamos rectificar para nosotras y nosotros mismos y por supuesto para las generaciones que nos van a suceder. Aquí tenemos un concurso de belleza de niñas donde están sexualizadas, por supuesto. Miren las poses, los peinados, el maquillaje, y luego, claro, es muy difícil para mucha gente hacer la relación con el matrimonio infantil en Argentina, y dice que casi el 5% de las niñas argentinas menores de 18 años están casadas o en situación de convivencia con hombres, en su mayoría entre 10 y 15 años mayores que ellas. Tengo que decir que el norte argentino y Jujuy es uno de los lugares en donde más se da esta terrible situación. Seguimos muy rápidamente esta autodeterminación. Y bueno, hablamos del cupo y de esta facilidad con que se autoperciben, se autodeterminan. Aquí hay 18 hombres que se autodeterminan mujer para que su partido pueda presentarse a unas elecciones en México. Esto se dio la semana pasada. Militantes del partido Fuerza por México, con más precisión. Y aquí tenemos también esta autopercepción que de pronto es ley y que de pronto obliga a que los demás obedezcamos esta autopercepción. Y tenemos a una persona que se autodefine como mujer compitiendo con atletas, y dice que la Federación Internacional del Atletismo actualiza su reglamento, y lo que dice es que tienen que tener un determinado porcentaje de testosterona, un máximo de testosterona, pero aquí vemos que toda la constitución física de esta persona a todas luces tiene grandes ventajas sobre sus contrincantes.
una gran injusticia que tendremos que empezar a rever y tendrán que empezar a rever las instituciones también. Y finalmente nos dicen desde España que según fuentes del Consejo General del Poder Judicial en España, apenas un 3% de los casos de violencia de género termina con la suspensión del régimen de visitas a los padres que han ejercido el maltrato. Y apenas en un 5,2% los jueces dictan la retirada de la guardia y custodia de los agresores como medida cautelar de protección de los menores. Es decir, que hay 97% de casos en los que los niños han presenciado violencia y maltrato de parte de los padres a sus madres y sin embargo son obligados, la gran mayoría son obligados judicialmente a mantener un vínculo con un violento. Vamos a nuestra cortina musical y comenzamos nuestro panel, que es un panel de lujo. Y ahora sí, voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas y vamos a comenzar por Pilar Aguilar Carrasco, quien es autora, feminista militante, pionera y crítica de cine, autora del libro que se llama justamente Feminismo o Barbarie, del cual me he inspirado para el título de este panel. Muy buenas tardes, Pilar, qué gusto. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotras nos encontramos virtualmente, cuando todavía no se hablaba de virtualidad, en el 2014, en un hermosísimo panel en los que participó Pilar, María Moreno Llanesa, a quien le enviamos un gran saludo también, y María Cecilia Barni desde Argentina. Qué gusto tenerte con nosotras, aunque sea de forma virtual. También tenemos a Justo Fernández López, activista de la igualdad, autor del equipo de La Vida en Violeta. ¿Cómo estás, Justo? Qué gusto verte. Pues muy emocionado, Vero, por la compañía que tenemos hoy aquí. Hablaremos ahora. Encantadísimo, naturalmente. Absolutamente, todas estamos encantadas realmente. Y por supuesto, María José Binetti, filósofa, investigadora, militante del feminismo de la diferencia. ¿Cómo estás, María José? Un gusto, Vero, Pilar, Justo. Programa prometedor. Vamos a saludar también a Ceci Jiménez del equipo de La Vida en Violeta y a Carolina, a quien le mando un gran abrazo. Quería decirles que esta emisión de La Vida en Violeta está siendo transmitida en Facebook Live de La Vida en Violeta, por supuesto, el mío personal, y luego será publicada en YouTube, del canal de Diario de Feminismo o Barbarie. ¿Por qué pones ese título? Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo la invitación y vuelvo a saludaros a vosotras y a ti, Justo, pero además a toda la gente que nos esté escuchando, porque es generoso por su parte prestarse a escucharnos. Quiere decir que ya de entrada nos son favorables. Así es que se lo agradezco. Bueno, buenas tardes. Desde aquí yo estoy ya en noche, pero bueno, así es el mundo, gira, ¿no? A veces parece que gira al revés, pero en fin, gira. Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar un poco fríamente, si intentamos, pues no sé, alejarnos un poco de lo que nos sumerge todos los días y nos planteamos qué pasa con las mujeres, es sorprendente hasta qué punto aceptamos las mayores barbaries. Bueno, incluso volviendo la vista atrás, decimos, pero ¿cómo es posible que hasta hace menos de un siglo las mujeres no tuvieran derechos políticos ni civiles? Bueno, en España empezamos a poder votar en el 32, en Francia en el 46. Es una cosa increíble, la mitad de la humanidad. No por ahí, ¿no? Y todavía sabemos que hay casos de países, bueno, luego hablaré un poco más de esto, pero quiero decir que incluso en los países en que en teoría hemos alcanzado la igualdad, sorprende comprobar, vamos, cuando te paras y lo piensas, te dices, pero si hace 4 días, o sea, que hasta hace 4 días consideraban normal tener a todas las mujeres privadas de derechos políticos.
Más luego, por supuesto, lo que costó acceder a la educación, que sabemos de todas maneras que no es igual. Hay todavía muchísimos lugares del mundo donde las mujeres acceden con gran dificultad y el índice de analfabetismo es mucho mayor. En fin, todavía vivimos en un mundo pasmosamente injusto y que en cierta manera tendría que tenernos, no sé, con una irritación constante, ¿no? Porque todavía dice abortos selectivos, todavía hay países donde se practica el aborto selectivo, como ahora se hacen pruebas para saber si, y se hace, y todavía hay ablaciones. Por ejemplo, en España leí hace poco una noticia en que se suponía que iba a haber 3000 y pico niñas que iban, está prohibido, pero niñas que de alguna manera se saltarían la prohibición en la familia. Pero es que, vale, y feminismo, ¿por qué? Porque el feminismo es el movimiento que ha conseguido que todo esto sea una barbarie, o sea, se conciba como una barbarie. Que esta barbarie, que supone tener a la mitad de la población de la humanidad privada de derechos básicos, se considera una barbarie, aunque ya digo que ya sabemos que hay sitios donde todavía pues, se vive la mal de bien con esta situación. Pero incluso, decía que incluso en los países donde ya en teoría aceptamos la igualdad, racionalmente decimos que somos iguales y que no se debe discriminar a las mujeres por el hecho de serlo, sabemos que no es verdad. O sea, es verdad legalmente. Por ejemplo, pues en España concretamente no hay leyes que nos discriminen explícitamente, excepto la de la sucesión de la corona, que todavía dice que si hay un chico pasa el primero. Pero bueno, si solamente fuera eso, yo francamente no me importaría, pero sabemos que no es eso. Sabemos que, por ejemplo, en España hay en torno a 50 mujeres asesinadas cada año, que creo que en Argentina, no sé, leí que era una cada 29 horas, lo cual es un espanto, o sea, es un horror, que lo piensas y dices, pero ¿cómo es posible que países civilizados, con un nivel cultural, convivamos en cierta manera con naturalidad con esas barbaries, ¿no? En España, en el último trimestre del año pasado, se presentaron más de 40.000 denuncias por violencia a las mujeres, pero ya sabemos que hay muchísimas que no denuncian, con lo cual tú dices, pues eso, en teoría aquí somos iguales, pero en la práctica hay todavía muchísimos miles de casos de mujeres que sufren agresiones y violencia. Hay una violación en España, me refiero, que son los datos que conozco, vosotras concretamente conoceréis datos más precisos de Argentina, bueno, justo también de España, claro, pero a ver, hay una violación denunciada cada 8 horas. Y sé que muchas no se denuncian. Por supuesto, cuando se hacen entre marido y mujeres, que no se denuncian nunca, porque prácticamente está tan normalizado, aunque es delito, pero está tan normalizado que yo no creo que ninguna mujer vaya a decirle, yo anoche no quería tener relaciones sexuales y mi marido me obligó. No. A no ser que le dé una paliza que la deje medio muerta, que entonces a lo mejor ella se aterroriza y va y lo denuncia, pero si no, no, sabemos que no. Con lo cual, quiere decir esto que vivimos todavía una situación de desigualdad que es horrorosa. Por ejemplo, el paro entre las mujeres, también en España, hay 1 millón más de paradas que de parados. Bueno, 1 millón. No es ninguna tontería, no es que digas un pequeño índice. Son las mujeres fundamentalmente las que siguen cuidando y dedicándole muchísimas más horas al cuidado de la familia y de los hijos. Pero vamos a ver, también lo vemos con cierta naturalidad. Bueno, claro, yo me río porque es que si no te ríes, no sé, te arrancas los pelos, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible
que todas vivamos así. ¿Y cuál es el movimiento que lucha? Que ha luchado, ¿por qué? Por conseguir lo que ya hemos conseguido. ¿Cuál es el movimiento? El feminismo. Yo no sé cómo alguien cree que es que esto nos lo han regalado. Es que, por ejemplo, las sufragistas inglesas estuvieron luchando 60 años. Claro, ahora lo vemos y decimos, oh, las sufragistas, sí. Y vemos 4 fotos y nos parece que salieron en 3 manifestaciones con pancartas, que sí, que las encerraron en una cárcel y las obligaban a alimentarse porque se te quedaba en huelga de hambre, pero nos parece que es un hecho, bueno, que quemaron unos buzones, que no sé qué, pero nos parece que es un hecho puntual. Y la lucha cobra toda su dimensión cuando dices desde la primera organización que se montó pidiendo el derecho de las mujeres a votar, hasta que se consiguió, que fue después de la Primera Guerra Mundial, y se consiguió porque las mujeres habían aportado a la guerra todo, no fueron al frente, bueno, fueron muchas, de enfermeras, que es lo que podían, pero eran peligrosos también. Pero, o sea, pasaron 60 años, 60 años. Quiere decir que muchas mujeres, incluso madres, hijas y casi abuelas, se pelearon por esto. Quiero decir que nada nos ha sido regalado, todo lo hemos luchado. Algunas veces hay circunstancias donde te ayudan, bueno. Y ahora mismo, ¿qué ocurre? Pues que seguimos igual. Es decir, todos los avances y todas las peleas por realmente conseguir una mayor justicia. A ver, yo es que creo que como humanos y humanas, en fin, humanos en general, tenemos que tener un proyecto de humanidad, por así decir, y ese proyecto de humanidad pues supone avanzar hacia una mayor justicia y una mayor igualdad de todos los seres humanos. Aquí también yo, por supuesto, no desdeño para nada el tema económico. O sea, que a mí me parece que, a ver, que la desigualdad económica es indignante, y tal, pero es que cojas el índice que cojas, siempre las mujeres están al final. Mirad, ya Engels lo dijo, dijo, las mujeres son las proletarias de los proletarios. Ya él se dio cuenta de que por explotado que estuviera un señor, siempre había una señora que estaba todavía más explotada, a la que él además explotaba. Y esto sigue siendo verdad, y por lo tanto el feminismo tiene que seguir peleando. Y bueno, yo no me quiero extender mucho porque supongo que luego habrá un diálogo y porque además mis compañeras y mis compañeros de panel pues tendrán muchas cosas que aportar, pero es verdad que resulta sorprendente, por una parte, lo mucho que hemos conseguido, sí, que eso hay que recordarlo y saberlo, pero por otra, el poder que tiene el patriarcado. Este poder que aunque ya incluso no se apoya en leyes, que a veces se apoya, porque es increíble, por ejemplo, también que en Argentina hasta hace unos meses no se pudiera abortar. Pues bueno, ¿qué es eso? Porque además parece que es que las mujeres se embarazan solas. O sea, ellas se embarazan por obra y gracia del Espíritu Santo y luego tienen que hacer frente ellas solas a la responsabilidad. Muchas veces además no se han embarazado porque se lo hayan pasado estupendamente bien, sino porque no han sido capaces, no han podido, no han tenido, no digo ya las violaciones, sino incluso, bueno, las relaciones sexuales muchas veces para ellas no han sido un placer, que diga, qué bien me lo pasé aquella noche y me quedé embarazada, sino han sido circunstancias muy, bueno, pues que no se han atrevido, no han podido psicológicamente decir, mira, no. Y entonces resulta que luego, pues ellas se enfrentan solas. Y es increíble pensar esto que en Argentina en fin, vosotras conocéis vuestro país y nos hablaréis con muchas más, pero visto desde fuera, tú dices, pero ¿cómo es posible que hayan estado hasta hace 4 días y que incluso se ganara la votación por tan poco margen? Cuando hay otras cosas que se aprueban alegremente, que tenéis una ley
de estas que dice que todo el mundo se declara lo que quiera, que se aprobó hace ya 11 años, ¿no? O 10 o 8, no sé cuántos años, la ley de queer, vaya, no sé cuántos años hace, pero fue de 2011, ¿no? Creo. Efectivamente, yo creo que es bien importante pensar también en el hecho de que los avances pueden ser perdidos también. Ahora mismo vivimos un momento muy, muy difícil, porque nos han lanzado un misil a la línea de flotación. Los últimos años el feminismo había cobrado bastante fuerza internacionalmente y además, en fin, era un movimiento, pues no sé, que había adquirido mucha fuerza y mucha vitalidad, y lo que no nos esperábamos es este misil en la línea de flotación. Yo creo que María hablará más de ello, ¿no? Pero si no, luego en las preguntas podemos hablar más de ello, que es realmente negarnos nuestra existencia. Si cualquiera puede declararse mujer, ¿qué es ser mujer? Y además, ¿cómo armas tú un frente de lucha si no tienes un sujeto? Me había apuntado que la ley esta de la que estábamos hablando de autopercepción y autoidentificación es del 2012. Y quiero dejar bien en claro que la Vida en Violeta apoya y se hace solidaria siempre con todas las personas vulneradas. Lo que no significa que se mezcle con intereses económicos, con también avasallamientos y borrado de las mujeres. Que quiero contaros un detalle, una noticia de hoy respecto a esto. Sí. Mirad, hace unos años, bueno, ayer se empezó el juicio, un señor que se llama Jonathan, no me acuerdo del apellido, asesinó a su prima a golpes, a porrazos, y luego se eyaculó delante de encima del cadáver. Por lo visto le ponía el asunto. Ayer empezó el juicio y a través de su abogado ha pedido que le llamen Loreta, porque él se considera mujer. Y a este señor, que irá a la cárcel porque, vamos, es un asesino confeso, lo van a llevar a una cárcel de mujeres tan tranquilamente. Bueno, yo aquí lo dejo, pero para que nos demos cuenta hasta qué punto es una locura todo. Bueno, gracias y escucho a María con muchísimo interés. Mil gracias, Pilar. Y yo rescato lo del proyecto de humanidad. ¿Qué mundo queremos? María José, ahora sí. Muchas gracias por la palabra. Sí, lo de Lorena lo sabía porque lo comentó una amiga. Ahí no tenés femicidio porque es una mujer que mata a una mujer, y podés tener femicidios en caso de un varón que mata a un varón. Esto estamos en un retroceso de siglos, ¿no? Yo creo que de siglos el retroceso que estamos viviendo. Yo quería comenzar diciendo otra cosa, o lo mismo, pero con otro punto, que es la autonomía política que tiene el feminismo como pensamiento y como conciencia, lo que decía Pilar, como conciencia de humanidad y como conciencia de libertad y de barbarie, ¿no? La autonomía es rescatar la autonomía política del feminismo, porque a mí me produce mucho mal humor cuando veo que se habla de feminismo socialista, feminismo peronista, feminismo liberal, feminismo marxista. La verdad que el feminismo no le debe nada al ideario patriarcal, político patriarcal, por más que sea muy loable, ¿no? Podemos compartir algunos ideales, pero no le debemos nada al ideario patriarcal. El feminismo tiene su propia autonomía y su propia política. Y no solo la tiene, sino que la venimos ejerciendo desde el minuto cero de humanidad, con nuestro cuerpo sexuado, con nuestras prácticas que surgen de ese cuerpo sexuado, con nuestra praxis de cuidado, de dar vida, de cultivar, de producir humanidad y de producir cultura. Y siempre se dice, sobre todo las que somos feministas de la diferencia, ¿no? Ese modelo de mujer basado en una praxis sexuada en confrontación con lo que es el modelo típicamente masculino, que es el modelo que mata, el modelo de la guerra, el modelo de la competencia,
un modelo realmente letal. Entonces las mujeres somos las que damos vida y ahí basamos nuestra política. Las mujeres cuidamos y cultivamos y producimos cultura desde ahí. Por eso no tenemos nada que admirar ni le debemos nada al ideario político patriarcal, por más que podamos coincidir en algunos valores de ese ideario. Este cultivo político lo venimos haciendo desde siempre y sobre todo en la barbarie patriarcal, desde hace varias décadas o varios siglos, estamos introduciendo racionalidad, civilización y humanidad. Y es clara la presencia del feminismo, lo que decía Pilar, ¿no? La conciencia de barbarie la tenemos gracias al feminismo. El feminismo mismo es esa conciencia. El feminismo tiene un ideario político pacifista, abolicionista, lo que ha sido la presencia del feminismo en la Declaración de Derechos Humanos con Eleanor Roosevelt, lo que ha sido el igualitarismo feminista en cuanto a los hijos, esto que a mí me parece la mayor de todas las barbaries, ¿no? Esto de los hijos ilegítimos porque el padre no estaban fuera del matrimonio, lo que ha sido esa barbarie y lo que ha sido el feminismo poniendo racionalidad e igualdad ahí entre todos los hombres. Entonces ha sido constante esta conciencia feminista iluminando al mundo como horizonte de sentido, de valor y de igualdad. Y lo que vemos hoy es una nueva barbarie. En general la barbarie o el modelo más típicamente patriarcal lo veíamos venir por la derecha, ¿no? El patriarcado venía por derecha. Ahora el patriarcado viene por izquierda y viene además camuflado de homopatriarcado o transpatriarcado. Yo creo que en definitiva es un ajuste de cuentas interno al patriarcado, así como tenemos ajuste de cuenta derecha e izquierda entre el mismo patriarcado. Lo que tenemos ahora es un ajuste de cuentas homo-heterosexual dentro del patriarcado mismo, ¿no? Donde el patriarcado homosexual, que autopercibe además cosas fuera de su propio cuerpo sexuado, reivindica las mismas prerrogativas que ha tenido siempre el patriarcado tradicional, que es la explotación sexoreproductiva de las mujeres, ¿no? No es nada más que la apropiación de la capacidad sexual y reproductora de las mujeres. Eso hoy se lo quiere apropiar el patriarcado homo en una revancha contra el patriarcado hetero, que sería el que figura más de derecha, ¿no? Entonces tenemos estas revanchas internas a los patriarcas, y esto le viene muy bien al neoliberalismo, ¿no? Porque lo que hace ideológicamente este neopatriarcado de izquierda es introducir, no por derecha, porque ya no pueden negar los derechos humanos, sino lo que hace es ingresar en los derechos humanos, apropiarse de esa bandera para relativizarlo. Si los derechos humanos son los que a cada uno autoperciba o los que se circunscriban a su ideario local, a su cultura, a sus autopercepciones, a su individualidad, identidad y demás. Entonces, lo que hacen es relativizar los derechos humanos y por lo tanto negarlos, ¿no? Porque los derechos humanos ya no son los de todos por igual, sino que son según la autopercepción y la cultura de cada uno. Es decir, es la misma destrucción de derechos humanos que hace la derecha más rancia, más conservadora, pero con otra forma más glamorosa y más disimulada. Y quiero mencionar, no puedo dejar de mencionar la noticia con la que nos desayunamos hoy en Argentina, que es que el gobierno, por resolución de no sé qué, no sé quién, decidió eliminar el sexo del Código de Identificación Laboral, un documento súper importante. No es el documento de identidad, pero más o menos. Es decir, esto lo hacen ahora para después, en el mediano plazo, ir por el documento de identidad. Esto es sentar precedentes para después directamente eliminar el DNI de todo registro público, que es lo que pide el manifiesto o el panfleto de Yogyakarta, eliminar el sexo de todo registro público. Ahora, esto significa eliminar, invisibilizar la desigualdad estructural e imposibilitar conocer esa desigualdad y solucionarla.
y repararla, lo que es un compromiso constitucional del Estado argentino, porque además hay una definición legal del sexo constitucional y un compromiso constitucional con los derechos de las mujeres basados en el sexo, porque la CEDAW tiene jerarquía constitucional en Argentina. Con lo cual es violar directamente todos los compromisos del Estado y es violencia directa contra las mujeres. Las mujeres no vamos a conocer más la brecha laboral, no vamos a conocer más el acoso laboral, la precarización, la informalidad, que sabemos, la feminización de la pobreza, que sabemos que está todo feminizado, la precarización laboral, la informalidad, sabemos que el registro ahí es femenino, no lo vamos a conocer nunca más porque no tenemos registro de todo esto. Entonces es la manera como opera, ¿no? Este patriarcado de izquierda posmoderno. Y bueno, esto es realmente lo de hoy en Argentina, junto con lo de Lorena, ya estamos en niveles demenciales directamente, demenciales. El que se sienta o perciba lo que quiere tiene que hacerse un registro aparte, inscribir sus autopercepciones en un registro aparte, pero no puede vulnerar derechos adquiridos ni puede confundir su autopercepción y su sentimiento con una categoría objetiva y pública como es el sexo. Y además material como es el sexo. Entonces, nos parece bárbaro que cada uno exprese su identidad, su subjetividad y que pueda vivir conforme a lo que cree ser, pero no puede obstaculizar los derechos de los demás. Entonces, creo que necesitamos un nuevo proyecto de humanidad, de universalidad, y un poco creo que tenemos que recuperar la agenda feminista de la declaración, ¿no? De los derechos universales, cuando esas grandes feministas como Roosevelt introdujeron el sexo como variable de igualdad, lo introdujeron en el preámbulo, que fue una lucha feminista. Creo que estamos volviendo otra vez a eso, ¿no? Tenemos que retroceder 100 años y volver a decir, bueno, queremos igualdad basada en el sexo y volver a ese ideario feminista. Creo que sí, estoy convencida que el feminismo es la reserva de humanidad, es la reserva de valor, de sentido para la humanidad. Estoy convencida de eso como feminista y además como filósofa feminista. Estoy convencida que hay una reserva de sentido en el feminismo que la tenemos que poner en juego, particularmente hoy, frente a esta barbarie que estamos viviendo. Bueno, no llevo más tiempo y después discutimos. Mil gracias, María José. Y yo solamente querría recalcar que la historia no ha sido nunca lineal y que de pronto hay gravísimos retrocesos. Eso se dio, por ejemplo, la quema de la Biblioteca de Alejandría, se retrocedieron siglos, todo un oscurantismo terrible durante siglos. Algo más reciente como la situación de las mujeres en Irán, que en 1960, en los 60, tenían derechos bastante asimilables a la cultura occidental y libertades, y que luego fueron terriblemente aplastadas, por supuesto con un burka absoluto, con derecho de vida y muerte los hombres sobre ellas. Lo mismo en Afganistán, en fin. Esto es muy serio, pero afortunadamente hay soluciones. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Estás escuchando La Vida en Violeta. Escuchábamos a Dua Lipa en We're Good. Y vamos ahora, Justo Fernández López, contanos desde tu perspectiva. Bueno, permitidme primero que de nuevo transmita la emoción de estar hoy aquí, porque no es habitual que coincida, que pueda hablar y pueda escuchar a la autora del libro que estoy leyendo en este momento, que supongo que veis ahí, Feminismo o Barbarie, ¿no? Además, gracias Pilar, ella sabe perfectamente que es referente para mí y por eso hoy un día especial. Hace poco, además, le pedí a Pilar el favor, y ella me concedió, de usar uno de los capítulos hermosos de su libro que nos dedica a los hombres. Ella abre su libro precisamente hablando y dirigiéndose a los hombres. Y usar ese material, esa sabiduría feminista radical, precisamente para trasladarlo
a los hombres que me quieran escuchar en estos trabajos relacionados con la investigación en la masculinidad y la sensibilización, ¿no? Feminismo o barbarie. A mí me sale decir feminismo o barbarie o feminismo o más de lo mismo. O más de lo mismo. Y ese más de lo mismo, lo decía Pilar muy acertadamente, es precisamente la barbarie. Porque lo que estamos viviendo, lo cotidiano, lo normalizado, es barbarie. Y precisamente yo, en mi opinión, en mi sentir, en esta mirada introspectiva de la masculinidad propia y ajena, hegemónica o diversa, de la masculinidad en definitiva, como parte opresor de ese dispositivo de sexo-género, como parte responsable de la opresión, la explotación, elevada a la categoría de estructura patriarcal, pero en definitiva masculinidad, me sale y dirigirme a los hombres en esa invitación a sentirnos responsables de lo que llamamos, y el feminismo llama, Pilar llama acertadamente barbarie. En España llevamos, sabéis, las últimas 3 semanas, 7 hombres han asesinado a mujeres por el hecho de serlo. Pero es que a la vez que está ocurriendo eso, que es habitual, cotidiano, son pequeñas noticias en la sección de los periódicos. Pequeñas noticias. Solo el feminismo les da eco, solo las mujeres le dan eco. Nosotros los hombres pasamos de página, ¿verdad? Es así, tenemos que aceptar nuestra indiferencia, ¿verdad? Pero es que a la vez que ocurren esas noticias, está pasando también, y hoy hablaba sobre esto, que mujeres feministas, especialmente mujeres feministas radicales, y no las voy a nombrar, o sí las nombro, porque no, Paula Fraga, Lucía Echevarría, la propia Amelia Tiganus, Beatriz Raena, están siendo amenazadas en España, amenazadas de una manera horrible, hasta tratar de intimidarlas, precisamente por luchar contra la barbarie. Este es el estado del arte, de la sociedad en la que vivimos. Cuando el feminismo dice, porque yo solo escucho el feminismo para traerlo a la reflexión de la masculinidad y por eso me dirijo solo a los hombres, que estamos unidos por una masculinidad ancestral. Cuando el feminismo dice la revolución será feminista o no será, en mi opinión está diciendo una verdad que ya es más que constatable. La revolución será feminista o será más de lo mismo. A mí me hace gracia a los hombres que nos preguntamos, hombres progresistas, ¿por qué no acabó de cuajar el marxismo? ¿Por qué no acabó en España, por ejemplo, de cuajar hace poco? Era el aniversario del 15M, que parece que se nos ha disuelto entre los dedos. Pues, queridos amigos, no ha cuajado porque ninguna de esas revoluciones fue feminista. Y mientras no hagamos revoluciones los hombres de manera androcéntrica, pensándonos a nosotros mismos, no va a funcionar. Del mismo modo que no va a funcionar la deriva de la izquierda posmoderna, que ya habéis hablado de ella, que está pretendiendo en un rearmado abefénico de una masculinidad supuestamente diversa, hacer más de lo mismo. Opresión, borrado, ninguneo, de nada menos que 300 años de sabiduría feminista. Es algo que me fascina. Y lo malo de todo esto es que somos progresistas. Vamos a seguir perpetuando la barbarie. ¿Cuándo daremos un paso a un lado y adoptemos, pregunto a los hombres que me puedan escuchar, de una manera firme, sin matices, la agenda del feminismo radical abolicionista? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué tenemos que matizar sobre eso los hombres para incorporarlo a nuestro activismo social y político? Porque no nos interesa, claro. Y permitidme desde ahí, ya brevemente, porque hoy toca más escuchar que hablar, recordarle a los hombres que detrás de la barbarie, lo que ellos conocen como barbarie, siempre está la masculinidad. Siempre está la masculinidad. Uno de los datos que manejo y que utilizo en mis trabajos de sensibilización con jóvenes es algo muy sencillo que sorprendentemente no estudian en las escuelas. Yo les pregunto, ¿quién creéis que comete más delitos en España?
¿Los hombres o las mujeres? Y naturalmente los chavales de manera intuitiva dicen los hombres. Claro que sí. Pero ¿cuánto más delitos cometemos los hombres respecto a las mujeres? Pues yo creo que un 60-40, depende, yo creo que un 70-30. No. En el año 2018, que son los datos que manejo, se cometieron en España 480.000 delitos de todo tipo, homicidios, robos, corrupción, denuncias falsas. Y el 80%, y lo voy a decir otra vez, 80% de esos delitos los cometimos los hombres. Solo el 20% los cometieron las mujeres. Pero es que además, si vamos a los delitos más bárbaros, homicidios, delitos contra la indemnidad sexual, ahí el ratio por sexo, no lo borremos ahora, por sexo y socialización, el dato es 94% de los delitos de este tipo son cometidos por hombres. ¿Qué es la barbarie? Porque el delito denunciado y condenado no es más que la punta de un iceberg de un sistema relacional social que no necesariamente tiene que llegar a delito, muchas veces porque no se denuncia, donde ese porcentaje de cuánto ponemos de barbarie en la sociedad en la que vivimos es masculina, entendiendo por masculino el resultado de una socialización que hoy, y ya con esto acabo, ya no es una cuestión de que soy machista o violento porque el mundo me hizo así. A estas alturas, después del señalamiento feminista, que ya no es cuestionable, renunciar a los privilegios y sobre todo a esas conductas es ya una obligación para todo hombre que se considere, que no quiera permanecer en el lado antisocial, porque para mí la masculinidad es antisocial, esta masculinidad de la que hablo, y quiera convertirse en un hombre que vaya al lado de la igualdad y de una sociedad definitivamente feminista y por lo tanto definitivamente igualitaria, ¿verdad? Mil gracias, Justo. Doy la bienvenida a Claudio Igarzábal. ¿Cómo estás, Claudio? Comunicador social, el único de los 5 que no es feminista militante, pero es un feminista en la práctica. Gracias. No olvido que fue gracias a que Claudio confió en mí que empezamos La Vida en Violeta en Radio FM Sol, que se animó porque, bueno, en ese tiempo, 2018, todavía era una locura, un programa feminista, y no solamente me apoyó en todo sentido, me brindó toda la libertad del mundo, aún en el tiempo de las elecciones. Yo pregunté si podía entrevistar a cualquier persona, me dijo que sí. En su momento, FM Sol tuvo 5 programas conducidos por mujeres, que en Jujuy fue pionero. Muy buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Contanos qué está firmando, por favor, aquí. Eso fue en el año 2019, si mal no recuerdo. Fue un acuerdo que se firmó en la Casa de Gobierno, que lo trajo de la mano de la diputada Martínez, que tiene que ver con el tema de no me acuerdo bien la palabra, pero tiene que, porque no la recuerdo ahora, pero tiene que ver con el tema de la manera y de comunicar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la información de género, de violencia, de la mujer, al punto tal de que a partir de ese momento el Tribunal de Jujuy adoptó, nosotros tenemos hoy una periodista especialista en lo que tiene que ver con género, ¿no? Desde la manera de comunicar hasta desde el discurso, ¿no? que digamos, te permite visibilizar la situación, hasta el cambio que tiene que ver con frases hechas o cuestiones que están muy vinculadas con, por ejemplo, para dar un ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con los asesinatos, con los delitos pasionales, ¿no?
bueno, fue una discusión porque la cuestión de, nosotros vivimos en Jujuy, ¿no? O sea, no somos cosmopolitan como para tener una mezcla de identidades que nos permitan tener mayor apertura, pero se ha trabajado mucho. Como decís vos, Vero, no soy un militante, pero sí soy una persona que reconozco al otro. En mi vida me enseñaron a reconocer al otro. El otro, la otra, no, me merecen todo el respeto y siempre he sido una persona que ha estado siempre del lado del derecho y de la razón, ¿no? O sea, del pensamiento que tiene que ser libre, tiene que tener la capacidad de expresarse y poder educar a partir de la práctica cotidiana, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todas las cosas feas que han sucedido en Jujuy, que siguen sucediendo, como lo que pasó el otro día en San Pedro con esta vieja historia de que si era una chica seria, ¿no? Quisiera que escuchen un poco, es un video, pero no voy a sacar a la madre, es una chica de 15 años desaparecida, y un periodista en las antípodas de lo que es Claudio, con esa apertura, con ese respeto. Yo quisiera que escuchen esto, que realmente es un escándalo. Escúchenlo, por favor. ¿Tu hija hace cuánto que no está? Ya hace un mes más. La nena la están buscando. La nena acudía al colegio número 14. Sí. ¿Tiene 16? Tiene 16 años. Hasta ahora no sabemos nada de eso. En cuarto año dicen que el tercer año es el más difícil. Ha pasado el tercero, está en cuarto. ¿Y cómo venía? Ella venía bien en el colegio. Venía bien en el colegio. Hasta ahora andaba bien. ¿Es tan seria como dicen? Sí. ¿Es una nena seria? Una nena seria. ¿Cómo es ser seria? Un hijo, como una mamá, ¿cómo dice un hijo es serio? Porque no sale, porque no tiene muchas amigas, porque no Ella fuma. Ella nunca salía, no tenía amigas. Por acá en el barrio no tenía amigas. Ajá. ¿Era de ir a fiestas así, no? No, nunca fue a las fiestas. ¿Nunca fue a un 15? ¿Nunca? No, nunca. ¿Nunca? Nunca fue. ¿Fue a bailar así? No. No, tampoco. No. ¿Estaba de novia? Decía que sí tenía novia, pero no sé. No, yo nunca la vi con un novio a ella. ¿Nunca vino un muchacho por acá, un pretendiente, nada? Vino una vez, pero nosotros no le permitimos que ella tenga novio porque ella tenía 15 años. Ah, era nenita, muy nenita. Bueno, sigue siendo una nena, Sí, tiene sí. apenas 16. Claudio, a esto te referías, ¿no es cierto? Claro. Bueno, básicamente, digamos, esto sucedió en San Pedro, si no mal no recuerdo, una ciudad del interior de la provincia. Yo me da un poco de gracia en el sentido de que todos nos queremos poner en el lugar de lanatizar la postura periodística, ¿no? Esta de hacer esas preguntas, ¿no?, teatralizadas y demás, y terminar en una fosa común que tiene que ver con que si era seria o no era seria. Pero eso sucede no solamente en la cuestión por ahí comunicacional o mediática, sucede todos los días en la profesión, en profesiones independientes o liberales como puede ser la abogacía, donde por decir algunas cosas, que por gente que uno tiene amiga vinculada a ese tema, hay una cuestión muy machista en determinadas profesiones donde, no sé si conocerán algunos secretos de la ley que uno lo tiene como ocultos, ¿no? Pero suelen abusar de ese poder que le dan a lo mejor determinadas profesiones para actuar. En Jujuy, hoy por hoy, está muy marcado, ¿no?, la cuestión esta del machismo, pero también está que algo que capaz que
genera controversias, pero también está muy politizada la cuestión del género, ¿no? Si sos si sos oficialista o si no sos oficialista, desde el punto de vista donde vos te parés, ¿es una cuestión de género o es una cuestión de poder o es una cuestión política? Sí, perdón que te interrumpa, Claudio. Lo que pasa es que los medios son los que conforman la narrativa, ¿no? Y son tan importantes, en gran parte, en gran medida, son tan importantes que pueden hacer avanzar la agenda feminista o retrocederla. Mira, solamente para decirte, Pilar hace un ratito nos ha comentado sobre las sufragistas inglesas. Las sufragistas inglesas trabajaron muchísimo, pero muchísimo, hicieron miles de manifestaciones, actos, etcétera, para atraer la atención al público. Y normalmente se las retrataba como malas madres, como mujeres horribles, como mujeres, bueno, como ahora nos retratan, y sin embargo, en una carrera de caballos, que fue el Derby, donde estaba toda la realeza y gran parte de la aristocracia, una feminista intenta colgar un estandarte feminista en el caballo del rey y la atropellan, perdón, muere, y ahí es cuando de alguna forma se hace un clic en los medios y dejan de, se conmueven, me imagino, y dejan de retratar y de hacer una campaña terrible. Lo mismo pasa en Chicago cuando estaban en una maratón, una mujer que en estos momentos no recuerdo, te lo he comentado varias veces, pero no recuerdo el nombre, se anota con solamente la inicial del nombre y el apellido y va a esta maratón, creo que fue en el 57, 58, va a esta maratón rodeada de dos, de su novio y de su entrenador, que eran hombres. Entonces viene uno de los organizadores e intenta, por la fuerza, sacarle el cartel que llevaba con el número de maratón. Los hombres lo desbancan y todo eso es captado por los medios. Y de ahí, sí, bueno, no digo que sea mágico, no digo que sea el único factor, pero que es un factor preponderante. Yo recuerdo que cuando yo empecé con La vida en violeta, empezaron a surgir otras mujeres, porque vos le estabas dando ese mensaje: está bien, no tengan miedo, pueden venir y hacer sus programas, y eso ha sido pionero en estos momentos. Hay muchos programas de distintos tonos, por eso hablo que los medios pueden hacer seguir con la barbarie o pueden hacer avanzar, ¿no?, la agenda de los derechos de las mujeres. Totalmente, ¿no?, de acuerdo. A lo que yo voy es a ser un poco más amplio, en el sentido de que si bien los medios te van a generar la opinión pública o te marcan la agenda de la comunidad, hoy tenés una gran red que es, bueno, a partir de Internet y de las comunidades que existen, que también son mal usadas con respecto a esto, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos hablar de que en el Tribuna Jujuy, en FM Sol, marcamos una forma de trabajar donde se trabaja con un discurso en el cual se saca digamos, todo el discurso machista de lado porque evolucionamos, ¿no? O sea, aprendemos a partir de estas revoluciones. Pero, sin embargo... El único medio que a mí me invitó a hablar sobre violencia contra las mujeres en los medios fueron ustedes. Sí. Es decir, hay pero también, muchos mensajes. Eso, pero tiene que ver con una cuestión de entender de qué se trata, ¿no? Pero a lo que voy yo es que
nosotros podemos marcar, se puede marcar agenda, se puede marcar tendencia de un medio importante, pero hoy esta comunidad que existe, que básicamente hasta a veces no se puede controlar, genera facciones radicalizadas y fundamentalistas que no hacen bien a la causa, ¿no? Porque la violencia hoy está, esta violencia simbólica hoy está en las redes. Hoy está en las redes. Y es muy peligroso. Es muy peligroso porque no se educa, no hay educación. No se parte de un cinismo, ¿no? De una propaganda política, de hoy tener unas, digamos, bueno, está buenísimo que ahora en las elecciones estas tenga 50 y 50 de candidatos hombres y mujeres, ¿no? Ahora, eso sirve siempre y cuando haya una educación que nos permita decir que corresponde que sea así y no que digan, bueno, es una cuestión política para que las mujeres no se quejen, porque es así, ¿no? Es real eso. Creo que hay que seguir trabajando fuertemente desde el medio. Creo que hay que, digamos, desde mi lugar siempre va a haber un espacio para cualquier programa que tenga un interés en querer crecer como comunidad, porque en esta comunidad están mis hijos y mis hijos tienen que crecer sabiendo de que existe la libertad, existe la igualdad, existe el derecho y la posibilidad de opinar diferente del otro sin que eso genere violencia ni que eso genere ningún tipo de situación de quién es más, digamos, de igualdad, básicamente. Así que nada. Que queremos exactamente desde el feminismo. Se habló de un proyecto de humanidad, ¿no? Y también se puede hablar de un proyecto personal, pero también de un proyecto desde tu medio. ¿Qué medio quiero? ¿Qué radio quiero? Quiero una radio como este señor que hace llorar a la madre de la niña desaparecida, pone en duda siempre a la víctima. Pareciera que si una joven de 16 años, una adolescente, tiene amigas y sale a bailar, está como legitimado, ¿no? Y está muy bien que haya desaparecido. Realmente terrible. Vamos a este segundo tema musical. Estás escuchando La Vida en Violeta. Escuchábamos a Celeste Carballo en Es la vida que me alcanza. Nos ha ido el tiempo, pero vamos a ir a conclusiones, soluciones, especialmente soluciones. Creo que todo pasa por la educación. Me parece que si una educación no tiene los valores que necesita una sociedad como en la que vivimos, es muy difícil que se puedan concretar cambios, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y si desde cada uno de los ámbitos, porque la educación no necesariamente tiene que estar establecida institucionalmente, ¿no? Tiene que estar establecida desde la casa, desde el diálogo, desde la familia, de generar cambios en discusiones que vos tenés con otros grupos de amigos que tienen otro pensamiento, tratar de inculcarle de que existe otra forma de pensar que puede ayudar también a que esto cambie. Absolutamente, mil gracias. Seguimos entonces, Pilar, por favor. Sí, yo es que creo que todo está imbricado, porque claro, sí, la educación, pero ¿qué es la educación? No solamente son los medios, sino, por ejemplo, las películas, las series, eso tiene una importancia fundamental. Ahora que yo ya no puedo ir al cine, sino que veo series, estoy horrorizada, porque, bueno, es verdad que el protagonismo de las mujeres, hay más personajes protagonistas, pero el contenido de los relatos sigue siendo espantoso y ya no hay manera, además, enlazando con lo que hablábamos antes del terrorismo queer, porque es un terrorismo el que nos imponen, ya no hay serie donde no aparezca un personaje queer. Entonces, quiero decir que
A ver, que la educación, sí, pero la educación es mucho más amplia que solamente el sistema educativo, eso ya lo ha apuntado Claudio, y por otra parte, la educación cambiará en la medida en que haya fuerzas políticas que lo exijan y peleen por ello. Porque a mí me parece, por ejemplo, espantosísimo que en el sistema educativo español todavía la coeducación sea algo que se hace voluntariamente. O sea, que quien quiere y le echa humor y gana, se lo pelea. Pero no hay realmente todo un protocolo que debía de impregnar todas las asignaturas, todo el funcionamiento de los centros. Todavía los patios de los colegios siguen siendo territorio masculino y marginalmente, y los chicos corren como locos por los pasillos, empujan. Bueno, las chicas también pueden hacerlo, no digo que las chicas no estén libres de pecado y que todos los chicos sean unos brutos, pero quiero decir que en el funcionamiento cotidiano todavía, y eso en los centros y en cualquier otro sitio, y eso también es educación. Por lo tanto, el problema es muy complejo. Yo estoy de acuerdo en que educación en el sentido de que tenemos que cambiar nuestras maneras de pensar, pero nuestras maneras de pensar no van a cambiar si no hay, como siempre, vanguardias que lo exijan, que reclamen leyes, que cambien los medios y que consigan imponer, avanzar otras cosas. Bueno, como siempre se ha hecho. Si es que cuando miras para atrás y ves los avances de la humanidad en cualquier terreno, en cualquier, yo qué sé, progreso hacia la igualdad y la justicia, pues has visto que siempre hay minorías de vanguardia que, por supuesto, luchan por cambiar la realidad, y cambiar la realidad, por supuesto, consiste también en cambiar la manera de analizarla, de estar en ella, de dialogar, claro, todo eso. O sea que sí, de acuerdo a la educación, pero esto todo es un paquete que va junto. Gracias, Sí, Pilar. no, sí. María José. Sí, yo estoy muy preocupada realmente porque la barbarie tiene mucho poder y mucho poder económico. Es inimaginable el poder que tiene, y el problema es que estas organizaciones, estas corporaciones filantrópicas han capturado las agendas políticas de los estados internacional, las agendas políticas de la ONU, las agendas políticas de los organismos internacionales de derechos humanos. Sus políticas están financiadas por estos lobbies. Entonces, la verdad que son estas las políticas que bajan, y también las políticas educativas. Son políticas, la política de Estado hoy y internacional hoy es esta. Financiada por estas transnacionales del sexo, que lo que buscan es comprar y vender y perpetuar la compraventa. Entonces, es muy difícil la situación. Yo no soy pesimista, pero sí tenemos que ser realistas. Tienen muchísimo poder y nosotros tenemos el número también, porque en definitiva ellos son una minoría con mucho poder. Nosotros tenemos el número y no sé, tendremos que hacer valer ese número, concientizando de manera alternativa. Hoy la educación tiene que ser alternativa porque el proyecto hegemónico es la barbarie. Entonces tenemos que ir por resquicios alternativos. Pero bueno, manifestar mi preocupación realmente. El proyecto hegemónico es la barbarie, está clarísimo. Gracias, María José. Justo. Sí, a mí me sale decir, de nuevo, retomando algunos de los párrafos del libro de Pilar. Pilar dice, que además lo dice como con un buen sentido del humor que tiene, dice, como dejemos a los hombres que por buena voluntad cambien sus maneras, pues va a ser un poco inocente pensar que esto va a ocurrir de manera así, porque además también nos señala o nos interpela diciendo que en esto de la igualdad los hombres tenemos un poco de morro, porque cogemos los trozos de la igualdad que nos interesan y dejamos los que no nos vienen bien, ¿no? Ya, por ejemplo, lo cuenta muy bien con el mundo de la crianza, y etcétera, ¿no? Entonces, en esa sensación de que cuando hablamos de barbarie, cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de machismo, de misoginia, de explotación sexual, reproductiva, de explotación de la fuerza de trabajo, a mí me interesa mucho señalar, no señalar, sino dirigirme a los hombres de mi generación,
Yo tengo 55 años. Es mi generación, la que va desde los 40 hasta los 60, los que hoy, por desgracia, para esta sociedad, ostentamos el poder. Por lo tanto, somos nosotros los hombres los que ahí arriba estamos contemplando la barbarie y a veces hacemos cosas como, bueno, el problema es de la educación, o el problema es de el fascismo, o el problema es de no sé qué partido político. Pero ¿quiénes estamos ahí arriba dirigiendo todo esto? La evidencia es que somos nosotros. Por eso creo que debe haber un señalamiento, en mi opinión, directo a los hombres, apelando a su responsabilidad con esta agenda feminista que nos está constantemente poniendo sobre la mesa dónde está el asunto. Y el asunto no está en la diversidad, no está en vamos a decir, la deconstrucción de una sociedad. El asunto es un asunto real y material, que tiene que ver con la opresión, la explotación y la violencia de una mitad de la humanidad contra la otra. ¿Por qué, me pregunto, los hombres, también los que tomamos decisiones de poder, nos estamos distrayendo? Nos estamos yendo a territorios, como estamos comentando aquí, de nuevas maneras de ser y obviamos lo esencial en el sentido del problema real que tenemos sobre la mesa y que constantemente las mujeres nos señalan, el feminismo nos señala. Por eso creo de corazón que debemos interpelarnos entre los hombres, y me dirijo a Claudio ahora, decirnos qué nos pasa y qué parte tenemos nosotros en esta ecuación. Porque las mujeres, y volviendo al problema de los medios, no aparecen muertas. ¿Sabéis, no? La noticia habitual en España que se venía trasladando, mujer aparece muerta. Las mujeres las matan, hombres. Y es esa mirada hacia el lado opresor, en mi opinión, la que está faltando, y por supuesto no me refiero al activismo feminista, sino a los hombres de buena voluntad, ser conscientes y responsables que somos nosotros, es nuestra socialización. Y por lo tanto, y para acabar, yo, si fuera político, que no lo soy, elevaría a máxima prioridad la agenda feminista radical. Tiene todo el sentido. ¿Cuántos años más tiene que pasar? ¿Por qué tenemos ahora que estar entretenidos en leyes que no están aportando nada en el asunto nuclear? Tenemos un presidente del gobierno, no una presidenta, es un muchacho de mi edad, no sé cuántos años tiene el señor Sánchez. ¿En qué está pensando? Cuando prioriza agenda, cuando prioriza a qué dedica los recursos. Perdonad este punto de asertividad en un deseo profundo de que mi hijo, que tiene 17 años, no herede esto. Totalmente de acuerdo, mil gracias. Justo, palabras finales, agradecerles muchísimo a Pilar Aguilar Carrasco, María José Binetti, Justo Fernández López, Claudio Garzábal, por haber participado en este panel que, como siempre, deja muchas más preguntas. Yo quería decir una sola cosita que creo que es importante, porque yo lo vivo con mis hijos. Tengo una hija de 21 y un hijo de 14. Y ellos ya tienen el cambio en la cabeza. Ellos ya tienen el cambio en la cabeza. Entonces creo que vamos más hacia la civilización que la barbarie. Pero hay que trabajarlo. Aquí nos mueven la cabeza así, Claudio. Nos mueven así la cabeza. Yo también tengo mucha esperanza, y mi hijo también, pero nos mueven la cabeza así, Claudio. Mira cómo la mueven. No, yo creo que hay que tener esperanza, porque si no, no se lucha. Si crees que nada es posible, pues no puedes luchar. Ahora yo estoy con María José. El momento es muy duro.
el capitalismo patriarcal, porque hay una mezcla ahí muy, muy fuerte, y la verdad es que a veces dan terror, porque dices, tienen todo, lavan el coco, son poderosos, usan todos los medios, han aprendido la lección de las luchas anteriores para llevar el carro a su sitio, pero nosotras tenemos la obligación de creer que otro mundo es posible, claro. ¿Qué obligación tenemos? Esa. Otro mundo es posible, vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que, como dice una feminista, el otro mundo posible está acá. El otro mundo posible es lo que hacemos diariamente las mujeres, criando, dando vida. Ese es el mundo posible que ya es. Yo también tengo un hijo de 8 años. Yo al contrario, creo que no hay ningún cambio. Creo que esto es peor. La pedofilización, la pornificación, la exposición al porno de niños que viven con internet, los estereotipos que una y otra vez, la homofobia, y la veo en padres de mi hijo, o están los homofóbicos de derecha, o están el colegio que le manda figuritas transgéneros a niños de 7 años, como le pasó a mi hijo. La verdad, no, yo no veo ningún cambio. Yo creo que esto es cada vez peor, es muy grave. Yo soy feminista por mi hijo, yo creo en los varones, creo en la diferencia sexual. No creo que la masculinidad, acá voy a salir yo en defensa de los varones, no creo que la masculinidad sea toda... en los términos estos, toda negatividad. Creo que hay un mal radical que nos afecta como humanos. Esto va más allá de ser varones o mujeres. Esto lo digo como filósofa, ¿no? Hay un mal radical que afecta al corazón de lo real y atraviesa varones y mujeres. Pero bueno, yo la verdad no comparto el optimismo que ven ustedes en los menores. Yo creo que hay razones para la esperanza, hay muchos avances en algunos aspectos y hay razones para la gran preocupación, porque realmente sí estamos arriesgando mucho, ¿no? Y creo que, resumiendo, que hay una educación, por supuesto, y que también tiene que avanzar. Los medios también tienen que hacer avanzar esta agenda de feminismo, de justicia y de respeto. Antes de irnos, voy a dar lugar a una candidata a las elecciones de Jujuy. Yo he convocado a todas las candidatas y los candidatos que pudieran dar una agenda electoral para las mujeres, para los derechos de las mujeres. En el 2018 hice lo mismo, convoqué a todo el espectro político, como ahora. Mucha gente vino y la gente me preguntó, y aquí volviendo a lo de los medios, las candidatas que vinieron, que fueron por supuesto la gran mayoría mujeres, excepto 2 candidatos que sí dieron agenda electoral de mujeres, las candidatas me decían es que nunca nos habían preguntado por esto de la política partidista, era bueno el número de lista y con quién iban, y la pregunta es ¿cuál es la agenda? ¿Desde dónde están formulando esta agenda? Entonces voy a dar paso, como prometido. Mi nombre es Natalia Morales, soy diputada del Frente de Izquierda y de cara al 27 de junio, junto con Alejandro Vilca y varias candidatas y candidatos, vamos a defender las bancas en la legislatura y en los consejos deliberantes. Comentar que nuestras listas está compuesta por mujeres que son parte de los principales procesos de organización y de lucha en la provincia, de mujeres que vibraron al calor de Ni Una Menos en las calles, que pelean por el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, y también mencionar que para el FITU la paridad no es un requisito ni algo obligatorio a cumplir, más bien acompañamos la ley progresiva en la legislatura provincial, pero advertimos que no podía ser un techo, más bien un piso desde donde partir, ¿no? Porque en nuestro caso, por ejemplo, hay muchas compañeras que quedaron por fuera de ser candidatas por una ley que para nosotras es restrictiva. También mencionar que, bueno, que las propuestas que hacemos desde el Frente de Izquierda Unidad, desde Pan y Rosas, la agrupación de mujeres y disidencia, es parte de estas peleas que venimos llevando adelante en la legislatura, pero también en las calles, en los barrios, en los lugares de trabajo, de estudio, en los territorios. Hay algo fundamental para decir que es una de las principales
planteos que venimos haciendo que tienen que ver con el presupuesto para medidas de emergencia contra la violencia de género, para la ley ARA, dar cuenta que nuestra fuerza política fue la única que peleó hasta el final, no solamente para que el movimiento de mujeres se pueda expresar en la legislatura, sino también para que esta ley tenga presupuesto. Sin embargo, sabemos muy bien que el bipartidismo aprobó sin presupuesto, pero peor aún, después advertimos y denunciamos que en diciembre destinaron menos de 2 pesos por mujer por día para políticas contra la violencia de género. Eso se expresa en que actualmente en la capital, pero también en la Puna o en la Quebrada, no existan refugios para víctimas de violencia de género, no existan subsidios para quienes necesitan salir de los ámbitos intrafamiliares porque son víctimas de violencia. También es parte de nuestras propuestas la pelea por los derechos de las mujeres trabajadoras. Sabemos muy bien que por el solo hecho de ser mujer, muchas trabajadoras cobran menos por la misma función. Sabemos que la precariedad tiene cara de mujer, por eso planteamos el pase a planta permanente, la titularización en sectores feminizados como es la salud y la educación, que se deroguen los decretos que impiden también trabajar en sectores donde la mayoría son mujeres, también como las feriantes y las manteras. Estamos planteando que existan jardines gratuitos, maternales en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos educativos, porque sabemos muy bien que somos las mujeres las que principalmente nos hacemos cargo de la crianza de nuestros hijos. Otros aspectos que también venimos planteando, que es parte de nuestra plataforma, es la educación sexual integral, pero sin injerencia de la Iglesia, con perspectiva de género en todos los niveles educativos en la provincia de Jujuy. Bueno, de cara al 27 de junio, más que decir que no es lo mismo que estén estas bancas del Frente de Izquierda en la legislatura, en los consejos, que mostramos esa voz consecuente, esa lucha hasta el final, que no nos disciplinan, que no nos callan, que no subordinamos nuestras peleas en función de acuerdos políticos. Más bien, si se ha expresado algo, es que somos una fuerza política independiente del Estado, de los gobiernos patronales, que hoy por hoy están descargando la crisis social, económica y sanitaria sobre nuestras espaldas y principalmente sobre las mujeres. Así que bueno, un saludo para La Vida en Violeta, por darme este espacio y que nos acompañen para superar estos 30.000 votos, este episodio proscriptivo, para borrar esta fuerza que también expresa donde las mujeres somos protagonistas. Desde La Vida en Violeta convocamos a todas las mujeres que quieran compartir su agenda electoral para estas elecciones de junio. Y ahora sí, nos tenemos que ir. Mil gracias nuevamente. Esto va a quedar en YouTube. Mil gracias a las que nos hayan seguido desde Facebook Live. Un abrazo muy grande y como siempre nos despedimos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.